que ya veo que todo el mundo conoce. Con lo cual la presentación de ella, o de las dos ponentes hoy, va a ser mínima. En primer lugar, quiero agradecer a la librería, a Antonio Machado y a Pilar, que ha hecho posible. Bueno, ha estado al quite realmente, porque este mes de mayo es muy complicado para todos los editores encontrar sitio adecuado, y ella se ha portado de verdad muy bien, y esta librería me parece estupenda. Ya saben que cerraron la de Fernando VI y se han venido aquí, y yo lo veo para bien, y es una librería fantástica. En segundo lugar, aparte de Elena, que además de autora es un poco la promotora de la presentación, a Rosa María Capel, que también ha querido estar hoy aquí acompañándonos, de modo que muchas gracias a las dos. Y por supuesto muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por venir aquí y por llegar a este espacio. Bueno, si uno creía saber poco de Rosario de Acuña, como era mi caso, después de ver este libro se confirma que no es que supiera poco, es que no sabía nada, porque son más de 900 páginas en un formato no pequeño, ¿verdad? Un formato grande, sobre una autora de la que podría escribir más. Está en ello, o sea que ya en su momento la presencia, la evolución, digamos, de la escritura del libro iba creciendo, y entonces de vez en cuando me daba el parte y me decía: Fernando, que llevo ya 1000 palabras y estoy un poco preocupado, no pasa nada, ¿no? Y al cabo de la semana, ya he superado no sé cuántas miles palabras y tal. Bueno, nada, al final ha quedado este libro, que yo creo que es necesario, el tamaño que tiene, porque es necesario decir lo que cuenta en el libro, ¿no? Este año, 2023, es el centenario de la muerte de Rosario de Acuña, con lo cual, qué mejor que este año para hacer la presentación, para sacar el libro y para presentarlo. Yo sé que además ha tenido una presentación itinerante, no sé si es siempre la misma, esta va a ser la mejor, estoy seguro. Esta es diferente. Y mejor. Bueno, entonces, bien. Rosario de Acuña, bueno, ¿qué puedo decir, no? Pues representa a la mujer libre pensadora, demócrata, y que no solamente lo es, sino que lo reivindica, ¿no? Entonces, siempre a lo largo de su vida ha tenido esa faceta creativa, sin olvidar la faceta reivindicativa, ¿no? Siempre luchó por el reconocimiento como mujer, el reconocimiento como escritora y el reconocimiento como sujeto político en igualdad de condiciones con el hombre, ¿no? Es una de las, no sé si precursoras, porque ya había otros movimientos feministas, pero desde luego supuso un maldabanazo en el movimiento feminista, ¿no? Y además de todo eso, ha sido una autora, bueno, la vida, ya me imagino que vamos a ver ahora los capítulos diferentes y variados de su vida, pero que encima fue una autora de éxito, sobre todo en el teatro, si no me equivoco, también en poesía y en ensayo, y en fin, tiene también publicado algunos textos más. Bueno, yo voy a leer directamente del libro unas líneas de la propia Elena, porque los que tienen la iglesia no voy a poner aquí a decir cosas que ella dice mucho más claras y mejor, ¿no? El pensamiento demócrata y republicano español de finales del siglo XIX y principios del XX cuenta con un puñado de mujeres, escritoras y activistas políticas, masonas y espiritistas, muchas de ellas, sobre las cuales cayó el manto del olvido por la doble razón de su sexo y la naturaleza radical de su acción. Rosario de Acuña, librepensadora y poeta, entre otras facetas de su personalidad múltiple, es quizá la más significativa de todas, y el reencuentro con su figura forma parte importante de la tarea de la historia de las mujeres y la literatura. Anticlerical combativa y defensora a ultranza de la autonomía subjetiva de la mujer a través de una abundante publicística, Acuña constituye una pieza esencial en la conformación de las identidades femeninas en España antes de la Guerra Civil, por lo incisivo de su presencia pública y la división de pareceres que se abrió en torno suyo. De extrema sensibilidad emocional, su pensamiento deísta y evolucionista, inscrito en su confianza masónica en el perfeccionamiento de la humanidad y la tolerancia de creencias y credos, inspiraría su obra desde la juventud temprana. Hay que ir, son palabras de Rosario de Acuña, hay que ir al porvenir sin capital, sin reyes y sin iglesias, con el alma saturada de amor, la única religión de la naturaleza. Lo escribe en 1916.
Y esto que acabo de leer lo escribe Elena Hernández Andoita en este libro. Bien, hoy tenemos a Elena, como digo. Ya saben que es historiadora, ha sido catedrática de Historia Contemporánea de la Complutense muchos años y ha publicado bastantes libros que no les voy a leer porque no quiero ser pesado, ¿no? Y creo que ya lo conocen de sobra. Los han sufrido algunos. O sea, en concreto, desde hace años viene trabajando en la figura de Rosario de Acuña y ha publicado bastantes cosas con anterioridad, algunas de ellas en Abada, que también, por elegancia, no voy a citar, pero en el libro están puestos, o sea que lo pueden ver. Y por su parte, Rosa María Capel, que ya digo que le agradezco que esté aquí, porque además, bueno, todos tenemos unas agendas muy complicadas, sobre todo en estos tiempos, y sé que ella también, especialmente estos días, y no sé de qué querido perder este acto. Y bueno, es también historiadora de moderna en la Complutense. Ha publicado desde hace bastantes años, creo que el primer libro, no sé si tengo por aquí apuntado, no lo tengo apuntado, pero desde hace ya bastantes años. Y desde luego se ha dedicado sobre todo a estudios sobre el trabajo y la educación de la mujer a lo largo de la historia, especialmente en España. Y también en Navarra ha publicado, si no me equivoco, 3 libros que pueden verlo perfectamente en internet. Y no quiero robarle más tiempo. Y comprarlo, por supuesto, ya sería el colmo ya. Bueno, pues sin nada más que decir, paso la... Bueno, en realidad habíamos pensado, ¿no? Que... Vamos a hacer un debate, lo cuento ahora mismo. Lo cuentas tú directamente. Pues muchas gracias a todos por venir y a la librería y a todos. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias a la librería, desde luego. Gracias a la editorial, porque ¿quién se hubiera ocupado de mi Acuña, si no es por vosotros, si no es por ti? Y Guadalupe. Y gracias a Rosa. Y desde luego gracias a todos los que estáis aquí, amigos, amigas de toda la vida, la mayoría, y gente a la que quiero mucho. O sea que gracias de verdad por querer estar hoy conmigo. Bueno, Rosario de Acuña, la mayoría sabéis quién es ya más o menos, porque entre unas razones u otras pues hemos ido dando cuenta, de cosas, de perfiles, de este año especialmente se están haciendo cosas importantes en Pinto. Aquí está Antonio García, que ha dinamizado en Pinto muchas de las actividades, en Gijón también. Es decir, vamos de aquí para allá. Este año es importante y hay más gente que el año pasado, por decirlo así, que sabe quién es alguien de quién era Rosario de Acuña. Pero Rosario de Acuña es inagotable, es inagotable. Es un veneno. Una vez que la pruebas, no lo puedes dejar. Va instalándose en el alma y alma es palabra suya, sobre la que volveré luego cuando Rosa me interpele, que es lo que vamos a hacer hoy. Las otras presentaciones han sido variadas. La de Valencia fue muy estimulante porque combinamos la cuestión feminista con la cuestión de la literatura, de la propia escritura histórica, que a Isabel Burdiel, que fue una de las personas que me presentó, le interesaba desbrozar el modo de abordar la escritura, etcétera, etcétera. Y en Barcelona fue estupendo también en la Fundación Arús, porque estábamos entre masones y ahí abordamos más la cuestión masónica. Hoy con Rosa lo que hemos acordado es trabajar el tema feminista, la cuestión del papel de Rosario de Acuña en la historia de las mujeres, abordar las aristas de su pensamiento, porque no es en absoluto plano, como veremos, porque muchas de las veces que se habla de ella se pasa sin mucho cuidado por la diferencia de posiciones que ella mantiene respecto al tema desde el principio de su vida hasta el final. Naturalmente esto es producto de la época, pero también de su propia evolución experiencial, de cómo va combinando su experiencia con la reflexión teórica. Y a Rosa especialmente le ha interesado tocar este punto, interpelarme sobre ello y sobre las contradicciones, por qué no decirlo, en el pensamiento feminista, o sobre las mujeres, diríamos, para empezar, de Acuña, hay visibles en su escritura. En este libro, lo digo brevemente y con eso ya cierro y le paso la palabra a Rosa, en este libro lo que he hecho es seguir la secuencia de tu pensamiento desde el principio hasta el final, ir enlazando los textos con
como en un collar, como en una cadena, en la cual se viera bien algo que ella misma quería. En su testamento hológrafo de 1907, ella deja dicho y encomendado a sus albaceas, y que luego no se cumplió, y es que editaran sus obras según el orden de su pensamiento, para que se viera la evolución progresiva del mismo en dirección a lo que un masón o una masona debería conseguir en esta vida, que es el perfeccionamiento individual y el perfeccionamiento en la vida de los demás, en la vida del entorno, de la sociedad, del mundo. Dicho esto, a Rosario de Acuña no se le entiende sin la masonería. Parece duro porque la masonería nos ha acostumbrado a pensar solo en la cuestión esotérica, ocultista de sus prácticas, y no nos damos cuenta muchas veces de que los masones eran aquellos que creían en el amor universal. De ahí palabras que ha leído Fernando de este texto mío. Rosario de Acuña creyó que el mundo tenía que evolucionar a mejor, y que ella, parte del mundo y de la naturaleza, tenía esa misión. Esa misión que podía encomendar mejor a las mujeres, con la que podía acercarse mejor a las mujeres como mujer que era, y que supo progresivamente que era. Porque Rosario de Acuña no nace feminista, dicho ya de entrada, como ninguna nacemos feministas, nos hacemos. Así que, Rosa, ahora, Rosa, esto es tuyo. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer a Fernando y a Elena que me hayan invitado a estar aquí esta tarde presentando este libro, y además agradecerles también su amabilidad y la forma en que han facilitado todo mi trabajo. Yo voy a decir primero unas pocas palabras sobre la autora, aunque es súper conocida, y la obra, y luego entraremos en esa parte de la presentación que es como un diálogo entre ella y yo. La interrogaré y ella hablará sobre el tema. Elena Hernández Sandoika, como todos los que estamos aquí sabemos, y los que no están también, ha sido y es catedrática de Historia Contemporánea de la UCM, pero sobre todo es, desde mi punto de vista, y en algún sitio lo he dicho, maestra de historiadores. Sus discípulos yo creo que se cuentan por cientos, y además todos tienen una excelente opinión de ella y le tienen un especial cariño, y de eso he sido testigo. Y es además un referente para investigadores e investigadoras, y no solo del periodo contemporáneo. Su labor investigadora y académica es, se puede decir, multifacética, porque a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su extensa producción, creo que podrían establecerse, dentro de la diversidad de temas, 3 líneas historiográficas que ha especialmente tratado y abordado, que son la historiografía, la historia cultural y la historia de la mujer. Y las 3 yo creo que se sincretizan en esta libro, que es una obra excepcional por su dimensión física, pero también por el contenido y la ingente labor de investigación que hay detrás de ella. Elena suele decir que no es una biografía, sino un estudio del pensamiento, acabo de decirlo, de Rosario de Acuña, pero yo diría que es ambas cosas, porque el pensamiento es hijo de la trayectoria vital, y la trayectoria vital da razón de ese pensamiento. Ciertamente no es una biografía al uso, pero contiene los suficientes datos como para que ese pensamiento no nos aparezca flotando en el aire, sino vinculado a una figura que además se la ve mentalmente evolucionando a lo largo del tiempo. Y es por ello por lo que el libro brinda lo que yo creo que es
una comprensión de la vida y la obra de Rosario de Acuña con un horizonte más amplio de lo que hemos tenido hasta ahora, a pesar de que en los últimos tiempos doña Rosario ha recibido la atención de investigadores y de personas que se han dedicado como Macrino o como el fallecido Bolaños a recuperar su obra y sus trabajos. Como ella ha dicho, vamos a hacer una especie de diálogo e interpelación. Y esa interpelación quiero empezarla refiriéndome a la vida de Rosario. En algún lado, y ella en la misma contraportada dice que pertenece a una exigua minoría de mujeres excepcionales que destacaron en esa segunda mitad del XIX español y comienzos del XX, y destacaron por lo que hicieron, por el debate que suscitaron, por pertenecer a familias que impulsaron su formación más allá de lo que era habitual, familias que además le ofrecieron el sustento de una red social que les impulsó en su trabajo. Cuenta como individualidad. Aquello del yo soy yo y mi circunstancia, que decía Ortega. Y yo le pregunto a Elena, ¿qué y quiénes más, además de su padre, están tras la evolución de Rosario de Acuña, del pensamiento de Rosario de Acuña? Bueno, es complejo de responder y quizá me vaya a enrollar un poquito, pero no quiero. Sé que Rosa tiene preguntas interesantes, muchas de ellas, quizá más graves en cuanto a la importancia del tema que es. Esta es de difusa respuesta, me explico. Yo creo que el pensamiento de Rosario de Acuña se gesta muy pronto, sobre los 17 o 18 años. Eso no lo decíamos hasta aquí, pero en función de la documentación, de cartas y otros papeles que se han encontrado en la biblioteca histórica municipal hace poco y no se sabe de dónde han venido, expurgando bien esos papeles y viendo lo que allí hay, que no son papeles de Acuña en su mayoría, no son cartas de ella, sino a ella y a su familia, lo que se descubre es que muy pronto ella estaba viviendo en un entorno de una gran riqueza artística y política, básicamente, el círculo del general Serrano, círculo del general del duque de la Torre, el medio de lujo que rodeaba al duque, y su familia está inscrita en ese círculo clarísimamente, y ese círculo estaba lleno de políticos, escritores y escritores políticos. Es decir, que en esas tertulias, en esas cacerías, ya digo que no quiero enrollarme demasiado, que se hacían frecuentemente y que tienen que ver también con su gusto por la naturaleza, por la sierra, por el campo, por Andalucía, por La Mancha, por las monterías, por todo lo demás. Desde niña se inscribe buena parte de lo que ella oía, porque ella era una niña de mala visión, eso se dice normalmente y es verdad, veía mal, pero veía mal y oía mucho. En cambio escuchaba mucho al lector. Entonces están los tíos familiares médicos, están los escritores, está ese círculo de pensamiento liberal, demócrata, y luego progresivamente republicano federal, que abandona lo que eran los parámetros de la Unión Liberal, del progresismo, etc., para pasarse a ser los republicanos que durante la Restauración, el principio de la Restauración, rodean a Sagasta. Ahí hay médicos, ahí hay escritores, ahí hay un montón de gente del ámbito cultural madrileño más elitista. Entonces, esta gente pensaba liberal y esta gente pensaba como Castelar mismo, pensaba espiritualista, que esto es tremendo, espiritualista. Dicho desde hoy, esto es duro, es de lo que estoy trabajando. Filosóficamente es lo más interesante de la vida de Acuña, porque lo entendemos mal ya
desde un pensamiento que es básicamente materialista. Poco después gana el positivismo, dicho de otra manera, en cuanto a ciencia y demás, y lo que creía Rosario de Acuña, creían aquellos demócratas, republicanos y tal, se diluye. El concepto de ciencia que tiene Rosario de Acuña, que es muy importante, siempre se subraya, se va al garete en un par de décadas, aunque quedan retazos de lo que había sido su gran explosión durante el sexenio. Bueno, ahí están estos hombres, hombres, varones, todos ellos. No hay mujeres que influyan. Alguna vez se me ha preguntado, la poesía de Rosario de Acuña, porque ella desde el principio quiere ser poeta, básicamente es probar su fuerza intelectual, de la que ella es muy consciente, el poder de su palabra, lo quiere probar a través de la poesía. Entonces, poesía filosófica, poesía que cree en la inmortalidad del alma, en la que cuenta cómo cree en la inmortalidad del alma o cómo trata de creer, etcétera, etcétera. Con todo este mundo, ella conforma esa primera armazón de su pensamiento. Ahí, por supuesto, no hay feminismo ninguno y no hay mujeres. Cuando se me ha preguntado cuáles son los referentes poéticos, estarían otras mujeres del universo romántico, no hay mujeres, no hay mujeres en la vida de Acuña. Es más, como me decía Rosa anoche en una conversación rápida, no habla de su madre tampoco, por decirlo ya rápido, la oculta. Bueno, es que ella se crea y se cría en ese universo que es un universo cultural que es masculino, eminentemente, y con el que trata de equipararse, al que trata de llegar. Esa es la realidad del arranque de ese pensamiento inicial de Rosario de Acuña. Entonces los varones son desde Núñez de Arce a cualquier otro que estuviera por allí, a Echegaray. Su teatro imita formas nacionalistas de teatro que son muy comunes, etcétera, etcétera. Ella se va creando en ese ambiente y quiere ser una más al principio. Poco a poco irá viendo que ser mujer en un mundo de hombres obliga a otras cosas, a una mujer que quiere estar, que quiere aparecer. Y ese es el arranque. Le influyen las revistas que constantemente lee, revistas que son de divulgación. Había muchas revistas de divulgación científica en aquellos momentos. Parte de las que son de divulgación se agotan antes. Parte de las que son más científicas duran un poquito más, hasta los años 80. Ricardo, ¿verdad? Seguro, pero luego se agota. Ese es el universo de formación. Y ahí engancha con el degeneracionismo, con el evolucionismo y con todos aquellos elementos que en su mentalidad científica son más relevantes y que tienen que ver, y ahora iremos a ello, con su concepción del papel de las mujeres. Bueno, antes de llegar ahí, yo tengo otra pregunta de Rosas que son y es en relación con la propia vida de Rosario. Rosario, como Arenal, como Pardo, como Rojo, son mujeres, y como el resto de las mujeres del primer feminismo, que viven a caballo entre la tradición y el cambio. ¿Hasta dónde los ideales de género tradicionales, o los ideales tradicionales de género, informan consciente o inconscientemente su vida? ¿Y qué dimensión tiene la ruptura con ellos? ¿Y qué coste personal tiene para ella esa ruptura? Vamos a ver si me explico en pocas palabras. Si a tradición le llamamos lo que aprendió en la casa de pequeña, el sentimiento religioso cristiano, católico, el ser una chica bien, el ser un ángel del hogar, que eso lo aprendería sin duda de pequeña, aunque no fue a la escuela, se libró del colegio de monjas y aprendió en casa, autodidacta, le enseñaron todas las cosas, había empezado a ir al colegio y con aquello de la vista pues se estropeó el invento. Bueno, ella está encantada. Bien, entonces si romper con la tradición significa romper con eso, rompe conscientemente, felizmente porque puede, pero era una niña todavía. Como adolescente sigue en esa onda, pero claro, esa onda se diluye muy pronto frente al impacto que causa en ella el papel de la mujer en la masonería, que es un papel tradicional pero solo relativamente, porque en la masonería el papel de la mujer es de ama de casa, pero de ama de casa ilustrada, de ama de casa consciente, de ama de casa que lee y que sabe, por la honra del varón y por el bien de la familia, porque el porvenir de la humanidad se gestará en la familia, se librará la batalla, por la mejor de la humanidad se libra en el seno de
Y eso Rosario de Acuña lo mantiene toda su vida. Parte de las contradicciones son aquellas que nos muestran que si está hablando para masones y sobre todo para amazonas, tendrá que decir aquello, pero si es para amazonas irá un paso más. Les dirá aquello de nunca seréis sus iguales siendo sus libertades. No dejéis que sea el hombre el que os libere. Pero entonces ya estaremos en los años 80 bien avanzados. Entonces no estaremos en 1882, 83, es cuando empieza a hablarles a las mujeres y de las mujeres con ese pensamiento masónico del ama de casa consciente, pero no ángel del hogar. No sé si me explico. Sino que ya estaremos en una onda en la que sigue siendo masona, pero se atreve a ir un paso más allá. Y se atreve a ir un paso más allá sobre todo en función de su propia experiencia. Se ha separado del marido en el año 83, se ha separado, lo ha echado de casa, ese es mi versión. Se ha ido a vivir a Pinto, en principio para estar allí los dos, pero cuando ves los papeles de él era militar, cuando ves la carrera del militar y dónde estaba el militar, ves que el militar allí no estaba casi prácticamente, no estuvo muy poco tiempo y que realmente a ella le importaba poco, aparentemente. Entonces, bueno, la cuestión es que su propia experiencia personal y como tú bien has dicho, el trato con otras mujeres que tienen un pensamiento más avanzado en cuanto al feminismo y un papel no tradicional de la mujer, la va transformando. Y es consciente, en ese sentido es consciente, no es inconsciente, es su ruptura, es consciente y yo añadiría que dolorosa, porque ella siempre fue rebelde, siempre fue indómita, siempre quiso hacer lo que le daba la gana, siempre, pero a la vez era muy consciente de que lo vivía, y el coste social y personal que eso tenía, a pesar de lo cual lo hacía, porque su voluntad estaba por encima de las convenciones. Contra las convenciones escribe mucho, escribe muchas veces, en varios momentos. Las convenciones trastornan la vida social, dice. Las convenciones lo que hacen es malear al personal, las convenciones sociales. Lo importante es ser auténtica, natural. Esa era su posición. Luego ahí es consciente totalmente. El pensamiento de Rosario de Acuña, como se puede ver en el libro, acoge todos los debates que en esos momentos estaban pendientes o generaban efervescencia en España. El debate entre ciencia y tradición, entre trascendencia e inmanencia, naturaleza-cultura, educación, monarquía-república y el debate obviamente sobre mujer-hombre, la identidad de los géneros. Y son las ideas que albergan sobre esos debates lo que la llevan, como tú muy bien dices, al republicanismo, al liberpensamiento, a la masonería, al socialismo. Y se aleja de su círculo, sí, al final el socialismo se aleja de su círculo social. Y uno de esos temas que ella acoge y adopta como fe, como credo, como principio, es el de la naturaleza como la principal fuente de saber y de enseñanza. La naturaleza, un poco la idea rusoniana de la naturaleza como fuente de virtudes y de bondades y la necesidad de volver a ella para conseguir el progreso y el perfeccionamiento humano. Y acoge también el mito de la exaltación de la agricultura y la excelencia de la figura del campesino. Pero como tú señalas, la figura del campesino que nos plantea Acuña es el mito. La realidad del campesino de la España de entonces era muy distinta. ¿Cómo consigue ella compatibilizar la idealización personal con la realidad que tiene enfrente? Ay, Rosa, vamos a ver, no somos congruentes, las personas no somos congruentes y tú quieres que haya coherencia en Rosario de Acuña. No, sería la primera. Yo sé que no, las personas somos contradicción pura. Calla, me meto contigo para animar. Porque has planteado cosas que son muy fuertes y muy duras en Rosario de Acuña. Primero, su papel en cuanto al apoyo a la ciencia. Atención,
es el mismo concepto vaporoso de ciencia que tienen los krausistas, el suyo. La ciencia como verdad, como conciencia, como cualquier otra cosa, menos como ciencia positiva. No es al revés. Ella lucha contra la ciencia positiva, como he dicho antes. La llama falsa ciencia. La llega a llamar, dice que los científicos son falsarios. Claro, si es antigua. Figuraos si es antigua. Porque esto lo dice en los años 80. Salva a los médicos. Esto siempre lo digo. En parte porque la curaron, la cuidaron y cuando acertaron fue fantástico, sobre todo cuando le arreglan el problema de la vista el doctor Anguito en el verano del 85, el oftalmólogo cirujano estupendo, que también era republicano y masón, todo hay que decirlo, entonces eso animaba mucho también la relación entre ellos, que es muy tierna, muy graciosa, y unas cartas muy bonitas. Y bueno, pues ahí ese es un punto, su concepto de ciencia es totalmente antiguo, es el mismo, aunque no lo toma, a mi modo de ver, aunque Solansky se empeñaba en que lo tomaba del krausismo, no, lo toma de un fondo más amplio, vaporoso, en el que la ciencia es eso, la búsqueda de la verdad por encima de todo, la búsqueda de la trascendencia, la inmanencia. La ciencia lo resuelve todo, pero es un concepto de ciencia que no se materializa en ningún parámetro científico concreto. Una cosa vaporosa. Bueno, entonces, ahí Rosario de Acuña mira hacia atrás, como en tantas otras cosas, mira hacia atrás. Luego has hablado también de la cuestión del campesino, el campo, la naturaleza y todo lo demás. Para ella, la naturaleza es Dios, la naturaleza es Dios, es así de duro. No es Rousseau exactamente, aunque Solansky también lo toma, empieza por ahí, pero no es Dios, es así de claro, lo dice en su poesía claramente. Si miramos la poesía con esos ojos, la naturaleza es Dios. Y cuando le escribe, vamos a ver, cuando le canta a las montañas de Panticosa a principios de finales de los 70, principios de los 80 y tal, y está haciendo unas declaraciones que parecen hasta eróticas a las montañas de Panticosa y tal, y que sorprenden a quien lee aquello sin pasar rápidamente por... Bueno, lo que está es escribiendo sobre el Dios de la naturaleza como depósito del pensamiento eterno del que ella es partícipe como miembro de la naturaleza que también es. Rebobina. Los seres humanos somos divinos. Eso lo dice Rosario de Acuña también, con toda claridad, porque somos parte de la naturaleza. Y somos parte de eso que Dios barra naturaleza consigue con los seres humanos, que es insuflarnos un poquito del espíritu universal cuando nacemos. También así se entiende sus cantos a los niños recién nacidos, de los cuales no dice ni que sean bonitos, ni que sean rubios, ni que los quiere y los desea larga vida. Les desea larga vida para que cubran todo el camino de perfección, y cuando mueran vayan al cielo. Y si se van a morir pronto, bien, porque entonces no han pecado. Atención, así de dura de Rosario de Acuña con este tema de la naturaleza, la inmanencia, la trascendencia y todas esas cosas. ¿Se le va pasando esto con el tiempo? Podríamos decir, porque esto es el arranque de su poesía y su pensamiento. En esto estoy ahora, pero ya os lo conté en Pinto. En Pinto ya os di la vara con este tema. Entonces, ¿se le va pasando? No se le pasa. Las poesías, a las que a veces tenemos que datar de manera difícil, de manera poco clara, o simplemente dejarlas cantar, yo las he ordenado por el momento de su aparición en la prensa, de su publicación y demás, siguiendo el orden que me había impuesto yo misma, pero ella las guardaba en un cajón, ella tenía una arqueta, guardaba poesías, y es de suponer, o me atrevo a suponer, que muchas de esas poesías últimas sobre este asunto, precisamente del Dios, naturaleza y la inmanencia y trascendencia, son de la etapa juvenil o muy temprana. Pero luego la sigue defendiendo. Pensad que Rosario de Acuña acabó leyendo teosofía en las noches de insomnio, cuando no dormía. Y Rosso de Luna, el teósofo que fue tan famoso, tan conocido en su momento, era uno de sus autores favoritos. Entonces, según cuenta Carlos Lamo, mi compañero
el joven que la acompañó durante parte de su vida. Así que ahí tiene un buen lío, ahí tiene un buen lío con esos temas. ¿Cómo engarzar? Y con esto termino esta cuestión. Me has planteado muchas y me enredo. Pero ¿cómo engarzarlo con la cuestión del campo? Bueno, al mismo tiempo que todas estas elucubraciones más o menos desarraigadas de la realidad están en la cabeza de Rosario de Acuña, está también el problema del campo español. Campo eterno, un problema eterno que en los años 80 era absolutamente decisivo en la historia de España, como sabéis, y que está luego en el origen del regeneracionismo. Y digo luego y digo mal, porque el regeneracionismo es muy anterior a lo que conocemos normalmente por regeneracionistas, en el pensamiento español está ahí, y es la cuestión de cómo arreglar el campo, qué hacer con el campo, cómo dotar al campo realmente el medio campesino de una modernización, diríamos rápidamente para aclarar. Bueno, Rosario de Acuña entra también en este juego, ella es regeneracionista también, tiene una originalidad, y es que enseguida desvía hacia las mujeres la forma de organizar la regeneración nacional, porque también Rosario de Acuña es nacionalista, como buena heredera de ese pensamiento de los años 50, 60 y todo lo demás, que mantiene toda la vida, y que Cristina Pinsal, la historiadora neozelandesa, estudia a la perfección, acaba de sacar otro libro también sobre la mujer y la guerra, y etcétera, etcétera, y ahí está el tema de la guerra en sus obras de teatro como contribución al pensamiento nacional, ¿no? a la unión en torno. Bueno, el campo es fundamental en ese sentido, y ella cree que las mujeres, esta es su originalidad, pueden jugar un papel decisivo en la regeneración nacional a través del cultivo del campo y al traslado de sus vidas por su casa propia, en propiedad. Es burguesa, nunca, ni siquiera cuando fue socialista pensó en socializar nada. La casa es la identidad, la casa no es solo el cuerpo de la mujer, sino es también la propiedad. Bueno, entonces Rosario de Acuña va por ese camino, la mujer con su casa en el campo. Vayamos todas al campo y desde el campo organicemos la cuestión familiar y nacional, en definitiva. Produciríamos en el campo, tendríamos la huerta, un sistema utópico totalmente de autoabastecimiento campesino prácticamente, una realidad indudable totalmente, como tú misma has señalado, pero eso es lo que ella misma trata de hacer con su casa de Pinto. Cuando se va a vivir a Pinto, se monta una granjita, una finquita, estupenda, clara, etcétera, en la que crea un pequeño sistema de organización familiar, sola, criado, y la visita del padre, hasta que el padre murió. El padre muere en el año 83, en enero del 83, esto provoca en ella una debacle emocional, en fin, cosas que son muy importantes en su vida, pero sigue en el campo, sigue en Pinto hasta los años 90, aunque muchas veces dice que se va a ir. Realmente ya ese sueño suyo de vivir en el campo lo ha trasladado a una serie enorme de artículos muy largos, publicados en la Gaceta Agrícola primero y luego en el Correo de la Moda, y son textos para mujeres intentando convencerlas de que se vayan a vivir al campo con su casita. No aparece el varón, y si aparece siempre dice, bueno, el varón que siga con sus cosas, trabajando, el varón en su trabajo, los hijos eso sí, y aparece el servicio doméstico, el que ya tenía, etcétera, etcétera. Aparece una unidad familiar limitada en el cual la presencia masculina es muy reducida. ¿Sirve esto para la regeneración nacional? No, rotundamente no. Pero con estos artículos Rosario de Acuña se hizo famosa, se hizo muy popular. Las lectoras aplaudieron esos artículos, las lectoras de sus periódicos, que no eran necesariamente masonas, pero lo más sorprendente quizá, o lo más interesante, es que enseguida se publican esos mismos textos, se republican en las dominicales del Libre Pensamiento, el semanario masón por excelencia, Libre Pensador, perdón, por excelencia, y gustan muchísimo. Inmediatamente las espiritistas catalanas, como Amalia Domingo, lo llevan a La Luz del Porvenir, el periódico de los espiritistas más conocido, que trascendía las fronteras españolas, las fronteras de Cataluña por supuesto, pero también
se conoce en todas partes a principios de los 60, con este tema del campesino, la campesina sobre todo, como forma de arreglar el país. Antes de entrar en lo que ella ha señalado, que íbamos a hablar con más atención, que es el tema feminista, tengo todavía una pregunta. Un tema que Rosario parece tener claro desde casi siempre es quiénes son los responsables de la desastrosa situación en que está la sociedad española y en que están los españoles. Ella señala a la monarquía, por eso es republicana. La señala poco, Rosa. Ahí te Sí, pero exalta la república. Ah, sí, pero eso no claro. es. Pero eso no es. Ahora diré por qué. Mira, claro. Ahora diré exalta por qué. la república y no. ¿Por qué republicana sin meterse con la monarquía? Pero también señala a la Iglesia Católica. Esa no me puede decir. No. Claro. Y los jesuitas. Y especialmente a los jesuitas, ¿no? Que es un tema clásico en el Claro. anticlericalismo universal. Y claro, desde el siglo XVIII los jesuitas son como Cheche la fama. Entonces, pero al mismo tiempo que acusa a la Iglesia de todos los católicos, de todos los males y algunos más, es una persona que tiene un tipo de religión, o por lo menos cree en la trascendencia, totalmente espiritualista. Totalmente. ¿Cómo compatibiliza otra vez ambas cosas? Y si no será más bien ese ataque a la Iglesia determinado por el ritualismo y la coerción que ejerce sobre las conciencias. Sobre las conciencias femeninas. Femenina y masculina, porque los jesuitas no educan mujeres. Sí, la jesuitina. Según ella, atención, la jesuitina. Según ella, no. Según ella, el jesuita es el confesor principal. Ya. Los jesuitas estaban y por todas partes, púlpito. habían crecido otra vez enormemente, y entonces el problema es el confesor. El problema no es ni la misa, ni el dogma, aunque el dogma le repugna generalmente, pero ella tolera todas las religiones. Sí, ella no es anticlerical en el sentido de no querer que haya religiones. Es antijesuítica, básicamente, y anticonfesor. El problema es el papel de control que el confesor ejerce sobre la mujer. A través del confesionario, evidentemente, a través de algo que es obligatorio, que los hombres solo practican una vez al año, más o menos, en peligro de muerte si se ha de comulgar, pero en cambio la mujer tiene casi como una obligación periódica. Para Rosario de Acuña este es el problema, que cada vez que una mujer se arrodilla ante el confesor, deja allí su libertad, así de claro. Libertad es palabra de Rosario de Acuña, y eso para ella es distinto. ¿Quién manda entonces en la conciencia de la mujer? ¿El marido? Que puede ser libre-pensador, republicano, etcétera, etcétera. No, el confesor. Manda la Iglesia. Y en eso ella lo aprende rápidamente, y con eso entra en el ámbito de los librepensadores con una fuerza combativa, una fuerza retórica. Cuando escribe, tremenda. No había ninguna otra mujer que escribiera así. Ni Amalia Domingo, ninguna de las catalanas, que son las más avanzadas en feminismo y en espiritualismo también. Por eso la reclaman. Las catalanas espiritistas, que no eran catalanas más que porque vivían en Gracia, pero la mayoría, en Gracia, en el barrio de Gracia, la mayoría habían nacido en Andalucía. Bueno, la cuestión es que ellas la reclaman porque coincide en ese espiritualismo que es ni más ni menos que la creencia en Dios, la creencia en Dios de la naturaleza. O sea, nos tenemos que poner en esa posición. Hoy solo aspectos marginales de nuestra vida pasan por esos parámetros, o ninguno. Como la naturaleza nos emociona estéticamente, la disfrutamos, la paseamos, pero creer que la naturaleza es divina es muy difícil. No sé, a lo mejor hay quien lo practica así o lo entiende así, pero en aquel momento lo se entendía así y no era ella la única, ni mucho menos.
Esto estaba extendido. Con lo cual coincide muy bien en ese marco, ahí encaja sin problema. Ahora bien, pasa una cosa, y es que creer en la inmortalidad del alma y en ese Dios de la naturaleza era una obligación de los masones de rito francés desde mediados de los años 40 del siglo XIX. Pero cuando el rito inglés se impone sobre el francés, que es en los años 70, 80, con los cambios de la masonería en España, que son muy complicados, y no me voy a meter en ellos, lo que se va imponiendo, a su vez, es el ateísmo. Los masones están divididos, y los librepensadores en consecuencia también, entre los que siguen creyendo, como Rosario de Acuña, en el Dios de la naturaleza y de su mano la inmortalidad del alma, y los que creen en el ateísmo. Estos, vamos, los que creen en el ateísmo es una pero los que son ateos, los que no creen. Van prosperando los segundos. En Cataluña ya eran mayoría para entonces, cuando Rosario de Acuña sigue siendo todavía creyente en la inmortalidad y en Dios. Pero en el Dios de la naturaleza, repito, no en el Dios de los cristianos. Al mismo tiempo respeta que los códigos morales de las religiones sean difundidos. Ella dice, es que las religiones contienen valores morales. Todas las religiones contienen valores morales. Y por eso coloca a los protagonistas de cada religión en el mismo plano. Lo mismo le vale Jesús que Buda. A veces incluso dice, pues era mejor aquel otro, Jesús en segundo plano, no estaba, lo tenía, bueno, bromea un poco a veces, pero los tolera a todos, digamos, porque las religiones contienen valores, pautas de conducta que son morales, y que en un marco de corrupción social que ella va cada vez denunciando más, le parece que el valor de las religiones está bien, pero lo que no soporta es que la religión católica controla a las mujeres, ¿no? A través del confesionario. Y luego el tema de la monarquía es más sencillo. El tema de la monarquía es más sencillo de responder que este, porque ella está cerca de Isabel II en su juventud. Le escribe poemas a Isabel II, la invita a su boda, de alguna manera. Isabel II, que está en el exilio, no puede venir, desgraciadamente, es de esas invitaciones que no van a cuajar en nada, pero la felicita por su boda, le augura, y en esto Isabel II no tenía mucho ojo, que iba a hacer muy feliz al varón que contraía matrimonio con esta chica tan lista y tan poeta y tan estupenda, y bueno, pues ella está cerca del círculo monárquico. Su familia y sus amigos siguen en el círculo monárquico por mucho tiempo, y aunque ella se desclasa voluntariamente, porque al entrar en el libre pensamiento sabe que se va a desclasar y que van a romper con ella, y enseguida lo empieza a sufrir, y por eso se refugia en la república, así de claro. La idea de república la toma prestada del círculo al que pasa, y la asume con fuerza, Pero ¿qué república? Nunca lo dice. ¿Qué republicanos? Eso sí, los de Pi y Margall, los federales, porque Pi y Margall era un caballero además, y porque los federales de Pi eran los que dominaban en los círculos en los que ella se asienta, los que más prestigio tienen, los que duran más dentro del viejo republicanismo, hasta que el nuevo republicanismo de Lerroux les desbanca. Pero para eso ya ha pasado mucho tiempo, y ella le vale con decir republicana, soy republicana. No quiere saber qué tipo de república. Hubo muchos problemas en los republicanos precisamente por discutir este extremo, y ahí es donde está el asunto. Entonces no condena a la monarquía y no define la república, pero siempre se definió a partir de ahí, de su entrada en el libre pensamiento, en las dominicales del libre pensamiento como colaboradora a finales del año 84. El periódico se había fundado en el 83, a partir de ahí se define siempre como republicana, pero se enfada con los republicanos, muchas veces, con todos y cada uno individualmente de los republicanos que más la aprecian, o que parecía que iban a apreciarla más, o que estuvieron más cerca de ella. Todos le fallaron, ¿no? Esto tiene que ver con su carácter, no cabe duda, y tiene que ver también con la posición fuerte que ella asume con una voz de contestación al varón, a la preeminencia intelectual del varón, ¿no? Y doctrinal del varón.
como no están oyendo todo, fíjate. No, pero fuera. Ah, fuera. Lo siento. No, bueno. No se han perdido. Se lo cuento luego lo de la República. Bueno, voy a... Las preguntas a partir de ahora van a versar sobre la idea que Rosario de Acuña tiene sobre la naturaleza masculina y femenina y sobre las funciones que competen a uno y otro género y de algún modo el feminismo, digamos, o no. La idea de Rosario de Acuña sobre la naturaleza femenina creo que está vinculada a la reformulación de las ideas tradicionales patriarcales que supone el modelo de madre republicana que se elabora después de la Revolución Francesa y Americana. Por eso ella establece que el espacio de la mujer es el hogar, que sus funciones están en relación con la familia, la procreación y la educación de los hijos, y que su naturaleza, tal y como está en ese momento, es el colmo de todos los defectos y maldades. Pero no solo eso, es que esos defectos y maldades se los pasa a los hijos. Y los hijos, cuando son malos, lo son con su parte femenina. Yo, la verdad es que me deprimió esta definición. ¿Qué quieres que te cuente? Aunque al mismo tiempo... Sí. Que sí. Pero a su vez esa naturaleza tendría los potenciales internos para, si la mujer se educa bien, se convirtiera en la regeneradora social y familiar. Pero Rosario echa sobre la mujer esa responsabilidad, no dice nada del hombre. Y por otra parte, la educación que la sacaría de ese estado fatal es una educación autodidacta, alejada de las aulas. Claro, no habla del otro pilar de la emancipación femenina, que es la incorporación a un trabajo remunerado. Entonces, te pregunto, el cargar toda la responsabilidad de la regeneración en las mujeres refleja una visión positiva de la mujer, porque es demasiada responsabilidad. Es que al hombre le exime de cualquier responsabilidad en la construcción social de ese modo. No hay una cierta ensoñación en cómo entiende ella que debe ser la educación femenina. Y por último, en el artículo de la Carta de la Universidad, que es donde habla del acceso de las mujeres a la universidad y que se ve la evolución desde el principio, en que niega que tenga que ir a las aulas, ¿qué prima más? ¿La defensa del derecho de la alumna a ir a las aulas o el deseo de denunciar la violencia ejercida contra ella y condenar el comportamiento masculino? La mujer me hace 3 preguntas en una Y se queda tan ancha. y se queda tan ancha. Vamos a ver, pobres alumnos, ¿cómo los has debido tener, Capel? A ver, bueno, vamos a ver. Entonces, la cuestión, cargar la responsabilidad Sí. de la regeneración En la mujer, sí. ¿Es una visión positiva de ella? No. O una exclusión del hombre por incapacidad? Sí. Yo creo que, vamos a ver, aunque ella trató siempre, como he dicho, de medirse con los hombres, realmente su idea es despectiva a partir de cierto momento de la capacidad de los varones. Porque engancha, y esto engancha con la jarca de la universidad también, con otro pensamiento de la época muy importante, y no solo en España, y que va siendo progresivo según avanza al fin del siglo, que es el de la debilidad, de la virilidad masculina, la inestabilidad de los géneros, de los sexos, más bien diríamos, la asignación de roles diferentes, que esto no es de hoy, que esto no es de hace poco, esto está en finales del 19 muy patente, la cuestión de las masculinidades y las feminidades, y ella, como todo lo que aprende, lo aprende así, a trozos, de aquí y de allá, le suena, lo piensa, lo reelabora y chilla. Entonces, en el asunto de la jarca, realmente contra lo que lucha, lo que denuncia,
es exactamente este punto. El elemento masculino está degenerado. El elemento masculino está degenerado. Y está degenerado porque sus madres, esto lo dicen otros lugares, los miman demasiado, porque sus madres los han educado de manera que no son varones de verdad, que son hijos de un par de sayas, dice textualmente, las del cura y las de la mujer. Toma ya. Las del confesor y la mujer, un par de sayas. Y entonces esto, en su forma bronca de referirse al tema, causaba sensación. Quienes querían creérselo o seguían este hilo, aplaudían a rabiar. Quienes no, realmente la odiaban a muerte, la perseguían y le hicieron sufrir mucho. Pero esto está ahí, en ese pensamiento. Ella no aprecia a todas sus mujeres, a todas las mujeres, perdón, por ser mujer, por el hecho de ser mujer. Luego ahí nada de sororidades, nada de esto es espontáneo, no. La mujer tiene que ser fuerte, y tiene que ser fuerte como ella quería ser, como los mejores varones del mundo, digamos, como ese concepto de virilidad, que también hay que entenderlo en el contexto de la época, obligaba a ser una mujer fuerte, una mujer ilustrada, una mujer lista, una mujer inteligente, una mujer que ponía el intelecto por encima de las emociones. Y dicho esto, diremos, pues no, no era tan racional Rosario de Acuña como ella quería ser. Era un manojo de emociones y de improvisaciones, y era un manojo de emanaciones de su sentimiento en torno a lo uno y lo otro. Y ponía su experiencia personal, su experiencia vivida en el medio de la reflexión. Siempre, siempre. Eso sin denunciar al marido, porque no hay una sola letra, una sola palabra en su obra en lo que condene a Rafael de la Iglesia de Orsay, que por desdicha se llamaba de la Iglesia de apellido, que era miembro de una élite política y cultural importante, lo pone nunca y habla mal de él. Ahora, hay unos versos que le dedica el día en que se produce la separación y tal, y todo esto en los que demuestra su dolor por el fracaso del matrimonio, en fin, pero siempre, probablemente su marido no tenía la potencia personal que Rosario de Acuña, que era un torrente, tenía, ni mucho menos, pero sin embargo ella se había casado enamorada, eso está bastante claro. Luego le da rabia haber estado tan enamorada, y quizá ahí engancha otra vez con este tema de cómo somos las mujeres de débiles y tontas cuando resulta que el amor nos pilla por donde nos pilla, el amor sexual. Ella, sin embargo, va conduciendo todo su concepto del amor al amor divino, al amor humano, al amor general, al amor con mayúsculas, el amor de los masones, que tal como lo escribían con mayúsculas. Bueno, y luego me dices lo de Jarca, me preguntas lo de la Jarca. Lo de la Jarca, ¿contra qué va? Contra el acoso, el asunto de la Jarca es que ella tuvo que huir, para quienes no estéis al tanto, aunque es uno de los textos más conocidos y de lo que hemos analizado más. En el año 11, en noviembre del 11, hay un episodio muy, muy feo, por el cual en la Universidad de Madrid, en San Bernardo, hay un acoso a unas chicas que son estudiantes extranjeras. Para entonces las mujeres ya podían estudiar, pero estas son extranjeras, lo dice Cristóbal de Castro, que es el primero que habla de ello, con toda claridad. Son chicas americanas, serían las chicas del intercambio, serían las chicas del intercambio. Y los chicos de Derecho, de la facultad, que la medicina no estaba allí, luego tienen que ser los de Derecho o Filosofía y Letras, que era el preparatorio de Derecho. Bueno, pues los chicos de Derecho se meten con esas chicas, y esto lo podemos calificar de acoso, ¿no? Les cierran el paso, no sé qué. Un carretero que pasaba por allí las defiende, y Rosario de Acuña, cuando lee ese artículo que ha escrito Rosario de Acuña denunciando que ha escrito Cristóbal de Castro denunciando este asunto, escribe el texto más crudo, más cruel en palabras, más soez, así lo escribí yo en mi análisis, porque dice barbaridades a propósito. Bueno, a uno no se extraña nada, pero dice que no son machos ni nada, porque, bueno, cosas así tremendas. O sea, los llama pervertidos, homosexuales, cosas que en el
el ambiente de la época, fueron aprovechados por la derecha realista, sobre todo a través de la intervención de Lerroux con su periódico, precisamente para montar un verdadero escándalo en las universidades españolas, porque hubo unas huelgas en todas las universidades del país, aunque en el archivo de la UCM hoy, entonces central, no aparece nada, o no he sabido encontrar nada a propósito. Bueno, pero la prensa lo trae. Entonces allí la cuestión que me pregunta Rosa es todo, bueno, a ella le costó el exilio, se tuvo que ir, tuvo que escapar a Portugal, porque igual que sucedía con otras librepensadoras, mujeres, muchas de ellas, pero no solo, y anarquistas, ya para entonces, iban a la cárcel por estos delitos, delitos de opinión. Bueno, entonces la cuestión es, ¿qué ocurre? ¿Qué denuncia? Me pregunta Rosario de Acuña. ¿Qué denuncia? ¿El acoso? ¿O? No, ¿Qué denuncia? ¿El acoso? ¿Qué prima más en eso? ¿La defensa del derecho de la alumna a ir a clase? ¿O vale, el deseo, la denuncia de la violencia ejercida contra ellas por el comportamiento, por un grupo de bandos? Yo creo que las dos cosas. Nunca me lo había planteado así, pero yo creo que son las dos cosas mezcladas, porque para entonces Rosario de Acuña, que cuando era joven decía que las mujeres catedráticas eran una ridiculez, que todo el mundo se reiría de ellas, y no considera que la mujer deba trabajar, ¿verdad, Carmen?, fuera de casa, ni estudiar una carrera arreglada, ni nada por el estilo. Luego ya no, luego ya tiene claro, las mujeres en la universidad ya tiene claro que hay derecho. Entonces yo creo que son las dos cosas juntas. La violencia no la menciona como tal, yo creo que por encima de todo lo que está es su desesperación por la degeneración del sexo masculino, en ese sentido que os he dicho antes, por el carácter degeneracionista del invento. ¿Esto qué significa? Viene a decir, ¿esto qué significa? Que los varones ya no son varones. Si tú pegas a una mujer, ¿qué tipo de varón eres? Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Eso sigue válido. Y eso yo creo que es lo que más la lleva a escribir, a empuñar la pluma. Y luego tenéis que tener en cuenta que escribe para un periódico francés, uno de sus corresponsales de última hora, de los pocos que le pagaban por sus artículos ya, eran republicanos en París, republicanos españoles en París, Mackenz o Bonafou, etcétera, etcétera. Y entonces, como escribe para el periódico francés, la mano se le va, la pluma, ella escribe lo que quiere. Lo que pasa es que lo coge Lerroux, ese artículo, y lo republica en España. Y ahí es donde se arma el lío. Bueno, yo creo que fundamentalmente es eso, su pavor ante que la regeneración del país va a ser imposible en el sentido de la mejora de la raza, que también es el concepto que utiliza, y que también es de la época, claro, y no es ella la única, ni siquiera en España es raro, vamos, en todas partes está. Está en el origen de todo pensamiento conservador, con lo cual Rosario de Acuña es muy conservadora, claro. Pero léete al doctor Mañé un poco después, sin llegar a estos extremos. Y no pasa por ser conservador. Sí. Bueno, tú y yo, tú y yo. Y mucho. No pasará, no será conservador en otras cosas. Sí, venga. Y el tema mujer. No sé, cuidado que lo tapas. O sea, que lo apagas. No, ya se ha apagado. Me da la apagado. ¿Ha estado apagado todo el rato? Es que se apaga, yo no consigo ahora encenderlo. A ver si se acaba la pila, ya saca todo de Rosario. Ahora. Esto nos lleva al tema de Rosario de Acuña, feminista o no, y aquí terminamos, ¿no? No, digo yo, está mirando el reloj. No, yo puedo saber cómo vamos, ¿no? Ah, vale. Una vez perdí el tren. Rosario nunca habla y utiliza el término feminismo, entendido como movimiento que defiende la emancipación de la mujer, que defiende la igualdad de la naturaleza femenina y masculina,
y que defiende la conquista de derechos civiles y cívicos. De hecho, de esta última parte ella nunca habla. De los derechos nunca habla. Yo creo que quizás ella, en este terreno, puede representar ese feminismo español del 19, que es más la decisión personal individual de una serie de mujeres de vivir con arreglo a unos principios que un intento de organizar un movimiento que viene mucho más tarde. Y como es vivencia personal, pues reviste formas diferentes. Claro. Sí, sí, Y sin duda. Lo que me parece más rompedor en Rosario está en la Jarca, te lo comentaba además ayer, cuando dice que lo que había era que producir machos, y además usa el término macho, machos fuertes, valerosos, serenos, conscientes de su masculinidad, pero a la vez llenos de dulzura, amor y bondad. Aquí está transfiriendo a la masculinidad lo que eran los valores de la feminidad tradicional. Y nos parece estupendo, ¿no? Sí, y a su vez dice que las mujeres deben producirse mujeres que tengan la sutileza de la inteligencia, que además sean audaces, enérgicas, resistentes y firmeza en su feminidad, que también son los valores de la masculinidad transferidos. Es decir, hay ella lo que hace es una transposición de valores de género. Ahora bien, sí, pero luego dice, y ahí es donde vuelve la contradicción, serán complementarias semejantes al hombre. Complementarias semejantes al hombre. Entonces, lo otro avanzado es que usa el lenguaje inclusivo. Habla de apóstol. Pero bueno, La que me ha liado, pero ahora no he hecho la pregunta. Sí. Entonces lo dice, pero sí, tú contesta. No, la pregunta era, ¿por qué no usa el término de igualdad? Para referirse a la naturaleza de uno y otro sexo. Porque habla de complementariedad. Porque ella está en la lógica de la complementariedad, que también existe como parte del pensamiento feminista en general. Sí, Tú lo sabes mejor que yo. Ya una lógica de la complementariedad. Pero esto lo usa y habla de ello cuando ya en España hay otras mujeres que están hablando de Pero otro. piénsate que nace en 1850. Pero ella va hasta el final de su vida. Pero precisamente va avanzando hasta donde puede. Vuelvo a lo mismo de antes. ¿Cuándo formas tu pensamiento? En la juventud. Y después te vas añadiendo, lo vas trabajando, lo vas elaborando, pero no cambias, ninguna naturaleza da salto, ningún pensamiento da salto. Entonces, ella va mejorando mucho, digamos, en este plano, con el contacto con otras mujeres republicanas, librepensadoras, esto ya se hizo, es que me lo ha gustado. Ahora, espera, yo creo que es la pila, la batería. Bueno, no sé, ¿qué hago? ¿Grito más? Bueno, pues grito. No, que lo que quiero decir es que ella mejora mucho en este sentido, que a ti te enfada, y yo lo entiendo, porque yo también me he enfadado, y cualquier lector o lectora que lo coja en un momento dice, ay, esta mujer, qué dura, y no sé cuánto. Mejora mucho en contacto con Ángeles López de Ayala. En el año 88 conoce a Ángeles López de Ayala, que es un amor de mujer, ¿verdad? Y ya no solo los pactos entre mujeres, es que ella aprende de Ángeles López de Ayala muchísimo, porque hasta ahí otras mujeres se le han acercado y han querido que las mujeres, desde Amalia Domingo a todo su círculo de la Luz del Porvenir y demás, y ella a veces las ha rechazado con esa soberbia personal que tiene, que no cabe duda que es un problema, pongo problema entre comillas, es un asunto derivado de su clase, de su nacimiento, del lugar del que parte, está claro. Las otras mujeres no partían de un origen familiar elevado, de un origen familiar mimado, digamos, o favorecido. Las otras mujeres que se le acercan son mujeres trabajadoras, muchas de ellas, que son viudas, que son espiritistas en buena medida porque así creen que el marido las ilumina y las ayuda, y
aparece en las sesiones. Son mujeres cuya cultura es inferior, pero cuya firmeza feminista puede ser muy superior. O sea que sí, tienes toda la razón. Para entonces hay teoría. Y hay, por ejemplo, una doña Emilia Pardo Bazán que sabe lo que es el género y lo explica con una claridad meridiana en su momento, y que hace su feminismo a su manera, a su manera también. Pero claro que son individuos que crean su subjetividad femenina como pueden, de manera individualizada. Yo creo que para mí el reto o lo más atractivo de Rosario de Acuña ha sido que el trabajo ordenado así me permitía seguir ese proceso de la construcción de una subjetividad femenina en un ambiente dominado por el varón y contra las cuerdas. Porque claro, meterte en el ámbito de las masonas, en el ámbito de la masonería femenina, nos lleva a pensar en eso que Pedro Álvarez Lázaro dijo muy bien: la masonería es minoría represaliada en buena medida, y las mujeres masonas doblemente represaliadas, doblemente relegadas. Entonces, una mujer en ese extremo contra las cuerdas era para mí apasionante de ver las dificultades de convertirse en feminista. Pero ella no usa el término. En algún momento dice: ¿esto qué es? Y si llega a decir, vamos a ver, las mujeres que trabajan, las que tanto hablan, las que están en la prensa y tal, no sé ¿qué quieren? ¿Ponerse una toga y salir tan guapas por ahí? ¿Le enfadan? ¿Le enfadan por qué? Porque ella no lo hace. Ella no lo va a hacer nunca. No lo va a hacer nunca, ya por edad, y en parte también por un conflicto que tiene consigo misma de inferioridad. Es autoridad. Es de origen burgués, insisto, ha perdido ese origen, se ha desplazado voluntariamente y sabe que es autoridad. Y no toca el tema más. Que venga un psiquiatra y lo analice. Creo que ahí es donde está la clave de esas contradicciones. No toca el tema más. Ahora, luego ya no se mete con que haya mujeres abogados, ya las tenemos enseguida, con que haya mujeres que han adquirido el doctorado en diversas cosas, etcétera, etcétera. Ya, eso ya no. Pero nunca pide, atención, derechos civiles, derechos políticos y civiles, ella no los pide. Ni pide el divorcio. Es más, le vino estupendo estar casada para cuando se murió el marido en 1905 cobrar la pensioncita, que era pequeñita, y entonces se pone tan contenta y lo dice: los amigos, no, ya tengo un dinerín, así es. Gracias al varón, gracias al varón. Hay que decir en descargo del varón que en su expediente militar no estaba registrado el matrimonio. Yo me llevé un susto cuando lo vi. Madre mía, ¿esto qué es? Si hemos pasado por la iglesia y todo y aquí no está. Y entonces había sido un problema en Córdoba, no sé qué, pero él mismo pidió, ya estando separados, él mismo pidió que se anotara ese matrimonio. Y ya llevaban muchos años separados. Y él mismo pidió que se anotara el matrimonio. O sea que seguramente es el carácter, las idas y venidas, la personalidad de Rosario de Acuña lo que los hizo, en fin, no vivir más juntos. Pero ella nunca pide el divorcio, nunca habla de lo bueno que sería el divorcio, nunca interviene en ese plano, ni pide el voto. Claro. Bueno, No, porque Emilia Pardo Bazán tampoco tiene educación reglada y sí habla de eso. Tú sigue. No, le damos la palabra a tú. Estará desesperado el público ya. Sí, porque es muy incómoda la silla. Con la falta de la madre probablemente eso que le provocó rebelarse contra lo que no sabía que sí podía hacer. Porque si no tenía madre... No, sí que tenía madre. Es que ni habla de ella. No, o sea, por que eso no sí que tenía madre. Se la lleva, de hecho, se la lleva a vivir a Cantabria al final, pero no vive con cuando ella. hablamos en quinto del padre, pero la madre todavía no sabe nada. No, la madre, a mi modo de ver, pero esto es sobreinterpretar, se lo decía también a Rosa.
es sobreinterpretar, no tengo datos, quizá algunos de la poesía, pero a mi modo de ver es que la madre lo que quería es que su hija fuera una niña bien, que pues siguiera yendo a los bailes de la Duquesa de la Torre, a los que ya no iba, tiraba el vestidito al río, entonces no se ponía las joyas, no, en fin, que no era una niña convencional, una joven que estaba en su papel, y la madre se lo esperaría, porque la madre sí que era una madre, hay que pensar en la madre, y entonces ella habla en poesías y tal, hace trasuntos de figuras maternas en las que dice, si está hablando de su madre y la está llamando una vieja, no sé cuánto y tal, y la madre tenía 40 años por entonces, en cuando habla de su boda, bueno, no es de su boda exactamente de lo que habla, pero hay poemas en los que refleja una boda en la cual se cae el Cristo, imaginaos, en el que se les cae el Cristo al final, y entonces pone verdes a todos los asistentes a la boda, que dice que solo van a comer y a llevarse no sé qué patatín, pero no les interesa nada y tal, y habla de una vieja que es su madre. Está clarísimo que está hablando de su propia boda, en un momento, en un rapto seguramente de cierta inestabilidad mental, me atrevo a decirlo, me atrevo a decir que más de una vez, bueno, en su tiempo se la acusó de locura, claramente, sobre todo los enemigos. Locura, ella se interesó mucho por la locura, ella gestionó un premio y todo, fundó un premio que luego tardó en resolverse para estudiar el origen de la locura. O sea que ella misma fue sensible a las perturbaciones emocionales, etcétera, etcétera. Pero luchó contra todo aquello y vivió toda su vida. Y probablemente tuvo un bachecito en ese momento en el que escribió unas cosas que, bueno, cuando lo leyeran los familiares, porque es que lo editaba, lo imprimía a su costa o a su padre, a costa de su padre la adoraba y ella también, y entonces imprimían los poemas y todos lo compraban, era un éxito, pero es que lo compraban seguramente todo el círculo de amigos para ver cómo salía, como obras, Hubo tiempos en que eso pasaba con las cárdenas de hay un texto clásico sobre eso que se vendió muchísimo por ver si salía verde. A ver, Beni, fuerte. Elena, quería preguntarte como escritora, dices que es un veneno, ¿qué es lo que más te ha traído a ti para seguir escribiendo? Soy una estudiosa de esta escritora, ya como, ¿qué es lo que más te atrae? Pues probablemente esas contradicciones que también ha señalado Rosa, la autenticidad, la sinceridad, con la que expone sus propias contradicciones a la luz pública, porque era muy inteligente, no cabe duda, pero debería haberse cuidado más. Ahora no hubiera sido tan popular, porque fue enormemente popular en su época, o sea, el olvido que cae sobre ella es totalmente injusto, porque para bien o para mal era la mujer más conocida de todas las que quitando a Concepción Arenal. Luego ya cuando Emilia Pardo Bazán vende como vende, y se mueve ella misma, se promociona tanto, que de aquí para allá, pues entonces la cosa es que eso se equilibra. Ella habló siempre bien de Pardo Bazán, hay varios textos en los que habla muy bien de Emilia Pardo Bazán, aunque algunos trataban de pincharle, y es una mujer que admira, de la que habla bien. No está claro que la leyera con gusto, porque el tipo de novela de Emilia Pardo Bazán no le gustaba, pero al contrario, Emilia Pardo Bazán en cartas a don Benito se burla un poquito de ella. Ahora, la pila ya me había dado aviso, así que bien, gracias. Bueno, pues...
Yo estoy regular. La edad, no me pusieron un punto, he hecho 4 horas sangrando en la casa, la madre que me parió. No lo sube, no lo sube. Esto tiene imagen. Lo único que sigue fresquito aquí. Déjalo ahí. Gracias.